Qué tóxico, respeta mi privacidad. Que mi WhatsApp no es tuyo, bájale a tu intensidad. ¿Qué intensidad ni qué intensidad? Le voy a meter un estrellón al cel si tú no me lo... Damas y caballeros, ha sucedido. Antes que nada, feliz Halloween, chavos. Otro año más representando el terror de la forma más shitpostera y gilipollesca posible. Ha sucedido, y es que, si recuerdan el especial del año pasado, estoy previendo que para el año que viene no habrá especial de Halloween, por una situación que les explicaré, bueno, el próximo año. Así que quédense para verlo. ¡Wow! ¿Pero qué ha sucedido? ¿Por qué hay especial de Halloween este año? ¿Acaso eres Dios? No realmente, aunque sí soy Dios. Me preguntan si tengo complejo de Dios. Yo soy Dios. Es una cuestión técnica más que nada, y es que el audio del narrador para hacer la introducción no tiene una buena consonante para hacer una especie de YTPH y hacerle decir 4. Especial de Día de Sofes. Pero vaya pedazo de gilipollas que sos, Santiago. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar, así que este año lo haré yo. Perdón por el cringe, así que vamos con... Especial de Día de Sexo 4. Desde 2013 o 2014, cuando estaba recién conociendo las distintas comunidades del internet y basando mi personalidad en el Rubius, Fernanfloo o Ronnie GTX, encontré este juego underground llamado SCP Containment Breach. Un juego en ese entonces conocido gracias a los gameplays de la rama latina youtubera y luego por los seguidores que querían hacer sus puntos de vista, y si se podía sacar un rédito de ello, bienvenido. Irónico que estas prioridades se han invertido con el paso del tiempo. Esto, combinado con la creciente ola de las creepypastas por aquel entonces sobre cierto tipo calvo con smoking y un cabrón que literalmente se bañó con lejía. Ah, qué tiempos aquellos cuando el terror venía del instinto de supervivencia y las habilidades de gamer, y no una historia lineal basada en ositos cariñositos. Como sea, esto no hizo más que popularizar este videojuego y atraer a más gente a la comunidad de los SCP, la cual, para mi sorpresa, creí que era un concepto independiente. Sin embargo, se trataba de algo más grande que solo un videojuego, vamos a decirlo, hecho con las patas. Bien poligonal y rígido, como me gusta. Pues en verdad se trataba de un videojuego basado en... bueno, ustedes ya saben. La Fundación SCP es un sitio web que recopila y crea entradas sobre anomalías de una realidad subalterna que, por así decirlo, gobiernan y aterrorizan de formas catastróficas o sutiles a todas las personas del mundo. Antes de nada, cabe aclarar que esta fundación proviene meramente de la ficción y no tiene ninguna relación directa con la realidad, pues en su época de mayor relevancia se teorizaba que realmente existía algo parecido a esta fundación. Vamos, como con todo proyecto de ciencia ficción que se populariza en el internet. El primer sitio fue lanzado el 19 de enero del año 2008, funcionando como una especie de beta. Pero más tarde, el 19 de julio del mismo año, saldría lo que sería hasta hoy el sitio oficial de la fundación. Esta fundación es un enorme complejo de habitaciones, laboratorios y almacenes que se encarga de, según sus siglas, Secure, Contain, Protect, contener a los denominados SCPs, que si lo ponemos de ese modo, no tiene sentido que se llamen SCPs. Estos SCPs no son nada más que anomalías generadas por objetos, animales, personas o cualquier otra forma de vida orgánica, inorgánica o incluso carente de vida, las cuales generan estragos tanto dentro como fuera de la fundación. Cada uno de estos SCPs posee habilidades que alteran el orden del universo y las leyes de la física, o la realidad misma, con lo cual cada uno de estos es único e irrepetible, aunque para no revolverlos y generar un poquito más de hype en el público, se han categorizado en 3 grandes grupos genéricos que facilitan su contención. La clase Safe, los cuales son los SCPs que no requieren una medida de aseguramiento y no representan un problema para los seres vivos e incluso son de ayuda o ofrecen una ventaja para quien lo tenga. La clase Euclid, son los SCPs, digamos, inestables o neutrales. Pueden ser un peligro para las personas bajo condiciones específicas o bajo las manos equivocadas. Requieren de medidas de contención específicas y no tan fuertes como la última clase. La clase Keter. Todos los SCPs categorizados como Keter representan un peligro constante para la población y los seres vivos, así como para la misma fundación. Usualmente son agresivos, mas no significa que necesariamente ataquen cuerpo a cuerpo al personal encargado de vigilarlos.
Como ejemplo, tenemos al SCP-35, la máscara posesiva, la cual genera un fuerte deseo de ponérsela a quien esté cerca, y cuando lo hace, la muerte le espera. Bueno, no la muerte, algo aún más atroz y elaborado, pero sí, finalmente, la morición. A lo largo de los años ha tomado popularidad debido a su tan excelente organización, pues a diferencia de los creepypastas, películas de terror, obras de terror en general, o juegos de realidad alterna que predominaban en el mercado y los medios de entretenimiento, la Fundación SCP se las ingenió para destacar en base a lo que, para mí, fueron los dos principales aciertos del proyecto. Primero, el terror de los SCP surge de la ingenuidad sobre la materia que nos rodea, pues cualquier objeto puede ser un SCP, y podrías no darte cuenta hasta que algo realmente malo haya sucedido. Y segundo, en relación con que cualquier cosa puede ser un SCP, el acierto está en permitir la retroalimentación y aportes de la comunidad a la página, permitiendo que cada quien cree una historia bastante elaborada y única con cualquier cosa que tengan a mano, como un cepillo de dientes. Por esto es que con el paso del tiempo y gracias a la libertad de publicar cualquier historia en la página, eso sí, con un riguroso estándar de calidad, es que la Fundación SCP ha prosperado, consolidado y mantenido una relevante comunidad hasta la fecha. Aunque hay otro factor a tomar en cuenta, y es que el terror y todo el mundo de lo paranormal se ha visto siempre como contenido oculto e intelectual, con lo cual tiende a perdurar más debido a que este tipo de contenido es frecuentado y, siendo sinceros, ¿a quién no le gusta el terror? De hecho, nos gusta tanto que incluso queremos vernos involucrados en él. ¿Y qué mejor forma de mejorar esta experiencia que Cuando hablamos sobre la Fundación SCP, definitivamente debemos referirnos a las obras que le dieron la fama y el reconocimiento que merecía. Por supuesto que no podemos olvidar uno de sus primeros títulos y uno de los que más terror generó en su época. Y ese es SCP-087-B. ¿Lo recuerdan? No. Está basado en el SCP con el mismo nombre, y se trata de un juego simple, sobre bajar escaleras, y son como 100 pisos. Lo sé, un poco mediocre, pero vaya que es un juego para cagarse encima. No sé qué tal. ¡Ah! Si alguien que esté viendo esto me sigue desde... joder, 2017, primero que nada, gracias por estar aquí. Y a los demás los invito a suscribirse, es totalmente gratis. De mis primeros videos fue un gameplay de este juego y su perra madre. Encima de difícil, los screamers se pegan alto infarto. Y la ambientación simplemente está en su punto. Y bien, ya lo sabrán, y lo habrán repetido 1000 veces, pero bueno, aquí la número 1001. SCP Containment Breach es por excelencia el juego de los SCP más reconocido. Creado por Lo que sí se puede destacar más de esto, y vaya pedazo de estrategia, 10 de 10, 33 millones de IQ, es que en lugar de hacer juegos independientes, y me refiero a únicamente dedicados para un SCP específico, aprovecharon el concepto de la página para hacer una especie de Battle Royale excelentemente planeado, donde cada SCP dentro del juego se complementa o condiciona por otro SCP. De verdad que los creadores hicieron un trabajo impecable, un aprovechamiento del concepto y un trabajo de programación y conceptualización sublime. Y dentro de esta sección de videojuegos no podemos olvidar ese juego que le hicieron al SCP-682, el cual está un poco olvidado. Y no lo pongo por ser memorable o algo, es que me sorprende que esté tan olvidado, siendo un clásico de la franquicia. Bueno, en Steam también pueden encontrar SCP Secret Laboratory, el cual es un juego, esta vez multijugador, donde puedes ser esta vez los SCPs y darle un infarto a tu mejor amigo, o a un random. Así que, ¿qué esperas para infartar a esa persona inocente? Así lograrás ser el mejor SCP de todos, como estos grandes. Siempre entra a colación el debate de cuáles son los mejores SCP en términos no solo de poder sino de representación, pues tenemos a los siguientes. SCP-173, la Estuata. Se trata de una estatua encontrada en algún garaje que debe ser permanentemente observada,
De lo contrario, se moverá a velocidades descomunales solo para romper el cuello a quien sea que esté en un rango cercano. Su clasificación es Euclid, pues es posible neutralizarla bajo un encierro reforzado o casteando una transmisión en pantallas que siempre tendrán la atención del público. Sin embargo, aunque es ciertamente la cara de la Fundación en muchos aspectos, la realidad es que es una obra de arte, digamos, abstracto o alternativo, que lastimosamente acarreó mucha polémica, pues su creador, Izumi Sato, reclamó los derechos de autor de su obra, sin título 2004, con lo cual tuvo un rediseño para evitar problemas legales. ¡Qué chingados, güey! Aunque en nuestros corazones y retinas siempre estará allí, ese bebé cacahuete gigante. SCP-96, el chico tímido. Se dice que si ves directamente, a través de un reflejo o fotografía, la cara de este ser, va a perseguirte donde quiera que estés, y cuando te encuentre, va a asegurarse de que su imagen nunca la haya visto alguien con vida. Clasificado como Euclid. Espera, ¿Euclid? Pero hijo mío, ¿no has visto cómo rompe las físicas para atravesar paredes? ¿Qué Euclid ni qué mamadas? Esa chingadera debería estar en Keter, huevón. Tamare, Malay Fundación SCP-A. SCP-682, reptil difícil de destruir. Nada, y digo de verdad, nada, puede destruir, desaparecer, erradicar, disolver, desexistir a este reptil. No solo famoso por tener un juego independiente, sino que es famoso por las teorías alrededor de su fuerza, regeneración y automodificación genética sobreexponencial, siendo literalmente una máquina del hype cuando se trata de enfrentarse a otros SCPs. El tipo aguanta ser calcinado, caer desde la altura 320, estar permanentemente en ácido, pelear con el SCP-173, sobrevivir a un mayordomo, desaparecer de la existencia misma. Y nada, absolutamente nada, es capaz de destruirlo. Siempre regresa, incluso después de entrar en el SCP-3930. Que, si me lo preguntan... Ya en serio, vayan a ver las entradas del SCP-682 peleándose con un montón de SCPs. Es de mis cosas favoritas de la Fundación. Y hablando de mis favoritos, debo hacer una mención especial al SCP-3930. Hace algunos años, 2018 específicamente, encontré de casualidad la imagen de este lugar tan peculiar. Me di cuenta de que era un SCP y entré a su página por curiosidad. Y nunca creí que me gustaría tanto. Se trata de un lugar que no existe. Y listo, gente. Gracias por ver este video. El SCP-3930 se encuentra en un lugar cerca de Unisk, Rusia. Es un lugar que teóricamente no existe, por lo cual toda materia que entra deja de existir. Y lo pongo entre comillas, pues el efecto que genera el dejar de existir es, según una muy resumida versión de los experimentos allí realizados, dejar cual ruido blanco un eco de la existencia, que lentamente se combina con la radiación de fondo para nunca jamás haber existido. El por qué es mi SCP favorito lo dejo hasta ahí, pues me gusta cómo se interpreta la evaporación de la existencia después de la inexistencia, y cómo lo exponen con una temática de prisionero y guardia. Hay dos conversaciones entre un locutor interno que comienza a dejar de existir, el prisionero, y un guardia de alto rango en la Fundación que escucha el eco que alguna vez dejó el prisionero y lentamente se solapa con el fondo cósmico de microondas, para jamás haber existido. Lo sé un poco nerd sobre el existencialismo, pero les aseguro, si no les gusta, es porque les voló el orto. Y si no les voló el orto, es porque dejaron de existir. Como último, una celebración a la rama hispanohablante, pues se cumplen 10 años de aniversario desde que comenzó la sección en español de la Fundación. Así que felicidades, papus. Espero que les haya gustado este especial retrasado de Halloween. Ahora sí, el próximo año el narrador original regresará en el especial 5 años de terror del internet. Un lustro. 333 semanas. Busca la geometría en la arquitectura. Y como siempre, nos vemos más tarde. Hasta luego.